hoy, martes 17 de octubre, año 2023, y son las 11:05 en todo el territorio dominicano. Abogamos desde este espacio porque la condición de seguridad sanitaria en las franjas de Gaza se garantice. No podemos dejar que las personas que están en este momento recibiendo salud pues perezcan por falta de entendimiento entre las autoridades de Gaza y las autoridades israelíes. Es un compromiso compartido. Hoy tenemos, Lizania, al buen amigo Carlos Morales, quien es ortopeda, especialista en artroscopía, especialista en bisagras. Las articulaciones tanto del hombro como de la rodilla son su especialidad. Y qué bueno tener al doctor Carlos Morales con nosotros en el día de hoy. Usted puede, a través de la línea telefónica 809-682-9850, pues ponerse en contacto con nosotros y hacer todas sus preguntas, todos sus cuestionamientos al doctor, Carlos González. Así es, iniciar, doctor, quizás poniendo a la gente, sí, saludarlo, doctor, y agradecerle el que esté con nosotros en el programa del día de hoy, que haya aceptado esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta para venir a charlar en este programa de las patologías que son muy frecuentes, patologías ortopédicas de rodilla y hombro. ¿Qué es lo más frecuente, Carlos, en materia de ortopedia? ¿El tema del trauma o el tema de la parte, digamos, degenerativa? ¿Qué es lo más frecuente en tu consulta, en la ortopedia general? En sentido general, esa pregunta la tienen los neurocirujanos, porque la principal causa de consulta es el dolor lumbar, el dolor de espalda. Sí. Esa es la principal causa de consulta. Pero como la consulta nuestra es una consulta especializada, sí, nosotros tenemos más consulta de hombro y en segundo lugar consulta de rodillas. Además de muchos deportistas que van a nuestra consulta con lesiones de codo, tobillo y demás articulaciones. ¿Por qué se enferman tanto las articulaciones? Esas bisagras, como yo les digo, esos puntos de unión que hay entre las extremidades. ¿Por qué se enferman tanto? Bueno, tenemos dos situaciones. Las lesiones que son en los deportistas. Sabemos que, por ejemplo, en nuestro país, el béisbol, podríamos decir que de la clase media, más del 50%, para no decir un número más exagerado, de los niños juegan béisbol. Sí. Ya sea porque les gusta o ya sea porque sus padres le inculcan esa cultura, pero de alguna manera u otra juegan béisbol. Entonces ahí vienen las lesiones de hombro y de codo, en ese sentido. Hombro y codo es lo más frecuente. Hombro y codo en el béisbolista. En el béisbol. Claro, pero ya la tendencia actual de nosotros es el fútbol. Esa es la tendencia, aunque todavía, en comparación con otros países, ellos están años luz frente a nosotros, porque aquí no toda la vida se ha jugado fútbol, sino que eso es una cultura que viene de más o menos 10 años hacia acá, podríamos decir. Tenemos muchas lesiones. Yo recuerdo cuando yo tenía, tendríamos como 15, 16 años, Jorge Rolando Bauer, que tenía un programa que decía fútbol, solo fútbol. Todavía se mantiene. Y se mantiene el programa, ¿no? Sí. Hay que declarar padre del fútbol en República Dominicana. Sí, y parecía que faltaban muchos años y ya hoy día los grandes colegios, los colegios de clase media alta, tienen equipos de fútbol. Sí. Y a los niños les gusta el fútbol, les gusta muchísimo. Sí. A diferencia de nosotros que éramos locos con el béisbol y el básquetbol. Sí. Entonces, con el fútbol y el básquetbol, las lesiones son más frecuentes en la rodilla y el tobillo. Okay. Porque el fútbol y el básquet son ejercicios o son deportes que toman muchos cambios de direcciones el deportista cuando está... alto impacto. De alto impacto y de pivoteo. O sea, hace unos cambios de direcciones y eso se manifiesta directamente en la rodilla y en el tobillo. Y además de eso, son deportes de contacto. Si tienen cualquier tipo de contacto, cuando hagan un cambio de dirección, es para el suelo que van. O sea, es un deporte que tiene mucha incidencia en las lesiones de rodilla y de tobillo.
Y en el que no es deportista, o sea, entonces, ¿qué es lo que más Exacto. tenemos? Entonces, en el otro ámbito tenemos las lesiones degenerativas. Las lesiones, cuando hablamos de lesiones degenerativas, no necesariamente de viejos, sino de unos cambios que se manifiestan en las articulaciones podríamos llamar desgaste para que se entienda, que principalmente se ve en las rodillas. Pero no solamente sufre el hueso, el cartílago, también sufren la cápsula articular y todas las estructuras que se encuentran dentro de ella. En este caso de la rodilla, podríamos hablar del menisco de la rodilla. El menisco. Doctor Rafael Montero y Valdespín. Entonces, tú señalaste béisbol, fútbol Degenerativo. y degenerativo, pero hay una tendencia también, sobre todo aquí en Santo Domingo, en las grandes ciudades, al tema del running. Ok. Y en ese grupo de población generalmente sufre mucho los ciclistas también. la rodilla porque es una práctica de alto impacto. Y cuando tú señalabas el tema de la rodilla, ¿cuáles son las partes que tiene la rodilla? Porque me rompí la rótula, tengo la cápsula con un problema. Un poco de anatomía me hicieron para el pueblo. Me hicieron una radiografía y tengo una rodilla, tengo 40 años de edad, pero la radiografía de la rodilla dice que tengo 70. Sí. ¿Cómo es eso? Vamos a aclarar un punto. El running no es de alto impacto. Se considera de bajo impacto, el running normal. El running es la caminata, ¿no? Sí, sí, no, correr. Correr. El impacto. Ahora, el salto es de mediano impacto. Ahí, pero eso no quiere decir que porque sea de bajo impacto no afecte directamente la rodilla e incluso la columna lumbar. Y además nosotros no tenemos muchos espacios verdes para realizar running, o la gente no se va a la playa a hacer running. Entonces el cemento o el asfalto, O la tarbia, sí. aumenta el impacto que se manifiesta en las articulaciones. Entonces, o sea que hay mucha resistencia. Exacto. Tanto en las caminatas como en correr, o solamente, o es más importante en el acto de correr. Ya los demás deportes como el básquet se deben de realizar en un tabloncillo, pero la mayoría de canchas de nosotros son de cemento. El tabloncillo tiende a tener menos resistencia para el impacto. Y ya el fútbol, obviamente, se realiza... grama, ¿no? Exacto, entonces eso reduce el impacto. Entonces, respondiendo a la pregunta de las estructuras, ¿verdad?, que conforman la rodilla. Bueno, la rodilla va a estar dividida en estructuras óseas y estructuras de partes blandas. Dentro de los huesos tenemos la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia, el peroné, que también se considera parte de la rodilla, y las rótulas o patela. Ya a nivel de blando tenemos 3 huesos ahí. Sí, tenemos el hueso del muslo, la parte inferior del muslo, ¿verdad? sí. La parte superior de la pierna, que De la ahí pierna. hay tibia y peroné. Correcto. Y entonces tenemos la rótula. La rótula, que es como la gente le dice la babilla. La babilla. Es como la tapita que se encuentra en la parte anterior de la rodilla, que es bastante importante porque gracias a ella es que podemos realizar la extensión de la rodilla. O sea, que podemos echar la pierna hacia adelante. Hacia adelante. La función de ella es recibir el cuádriceps y llevar el tendón rotuliano. ¿Qué es eso, el cuádriceps? El cuádriceps es el músculo que yo digo que es el motor de arranque de la rodilla. Es el músculo que se encuentra en la cara anterior del muslo, que está conformado por cuatro bastos. Sí. Y a mí se me definen perfecto. Sí, o sea, me imagino. Los atletas como yo se ven. Sí, Arnold Schwarzenegger en su Sí, tiempo. exacto. Sí, se ven perfectos. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con ese músculo, doctor? Ese músculo se inserta en la rótula, ¿verdad? En la babilla, lo que dijimos babilla, así le dice la gente. Y esta potencializa el mecanismo extensor, que es, como usted dice, llevar la pierna hacia adelante. Finalmente se fija en la tuberosidad anterior de la tibia, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ahí funciona como un brazo de polea. palanca. Sí, como una palanca. Uh-huh. Entonces, tenemos también... y los ligamentos. Los ligamentos, que ya vienen siendo estructuras blandas, son los estabilizadores estáticos
de la rodilla. O sea, cuando no estamos en movimiento, ellos son los que estabilizan la rodilla. ¿Y cuando estamos en movimiento? Los músculos. Son los estabilizadores dinámicos. Ok. Y en toda esa definición de esa estructura que usted ha explicado, doctor, exacto, ¿dónde queda el menisco? ¿Cuál es su función? ¿Y por qué hoy, en este primer programa que desarrollamos con usted, decidió que habláramos de esta lesión? ¿Es que es tan frecuente? Vamos a ver. El menisco es la lesión más frecuente que tiene la rodilla. Entonces, ¿qué son los meniscos? Los meniscos son dos estructuras de fibrocartílago que es en forma de C, que se encuentran encima de la meseta tibial. La meseta tibial, así como su nombre lo dice, es prácticamente plana. Entonces, el fémur, los cóndilos del fémur son redonditos. Para los cóndilos femorales ajustarse, tienen esas dos estructuras que son meniscos que hacen que la tibia, que es plana, también se convierta en una superficie cóncava. Ok, no sé si me entienden. Son dos estructuras en forma de C que reciben la parte redondita del fémur. Y su función es, aparte de funcionan como estabilizadoras porque reciben el fémur, aumenta la congruencia articular, disminuye o recibe todos los impactos que les damos a la rodilla. Cuando corremos, cuando saltamos, los meniscos son como los amortiguadorcitos de la rodilla. Y entonces, usted dice que el material de que está hecho es cartílago. O sea, todo lo que comemos pollo, todo el que come pollo, el muslo de pollo, por ejemplo, o en la pechuga. La pechuga tiene una parte que es blandita, que sabe más bueno que el caray. Y entonces, en el muslo encontramos, en la cabecita del muslo, ahí encontramos, y también en los dos extremos hay material cartilaginoso, sobre todo en la parte inferior, ahí hay un material que es de cartílago. Entonces, ese material es del que está hecho el menisco. Fibrocartílago. Tiene colágeno tipo 2 principalmente. Y a diferencia del cartílago como tal, el cartílago hialino del que tenemos en la rodilla, este es más blandito y tiene algunas fibras que están dispuestas y distribuidas estratégicamente para recibir los impactos. Entonces tenemos, doctor, huesos, tenemos ligamentos, tenemos los músculos que están ahí, pues también produciendo parte de la anatomía de la rodilla, y tenemos el menisco, tenemos estructura fibrocartilaginosa. Ahí, entonces, en la rodilla también existe una especie como de aceite, como un lubricante. El líquido sinovial. ¿Cómo se llama? Líquido sinovial que está conformado... ¿Líquido quién? Sinovial. Sinovial. ¿Y eso qué, doctor? Es un líquido que está conformado principalmente por ácido hialurónico y otras estructuras. Sí, pero lo que hace, la gente lo entiende más fácil como que es un líquido. Es un líquido, exacto. Lo que hace es nutrir las estructuras de la rodilla como los meniscos, porque los meniscos tienen poca irrigación. Sí. Poca irrigación es que le llega poca sangre. Le llega poca sangre. Exacto. Entonces, ¿de qué se nutren? Se nutren por imbibición del líquido sinovial, por el bañado del líquido sinovial, que debe de ser no mayor a 4 o 5 cc en esa articulación. Sí. Ya cuando hay un derrame articular, es porque la bursa... en la rodilla, por ejemplo. Es porque la bursa manda una señal de que hay un problema. Inflamación. Y una inflamación, entonces empieza a producir líquido de más. Y ahí ese es el paciente que llega con esa rodilla hinchada. Doctor, tengo líquido en la rodilla. Y entonces, o sea que eso hay que tenerlo en su justa medida. Ni que falte, ni que esté de más. También, trae problemas. También puede haber que se seque. En la artrosis, por ejemplo, en la artrosis ya no se produce el líquido sinovial normal. Entonces, tenemos, señores, en el día de hoy la oportunidad de conversar, usted de preguntar. Nosotros pues estamos acá con el doctor Carlos Morales. El doctor Carlos Morales lo encontramos en Torre Pereica y en Hospitén. Ahí lo encontramos al doctor Carlos Morales en el 809-770-9215. Esa es la vía de contacto con el doctor Carlos Morales en Torre Pereica, en la suite 402, y en Hospitén, 809-770-9215. En este momento tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos. Lesiones del menisco de la rodilla.